Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte, tu amigo Carlos Prayet, nuevamente para continuar el desarrollo de este apoyo, de este contenido que pues se prepara o se ha concebido para facilitarte la parte o el segmento plus del examen EGEL. Reitero lo comentado en la primera sesión. No es la parte más importante, y me refiero a importante en cuanto a la aprobación del examen, en cuanto a que por estos criterios necesariamente, y remarco la palabra necesariamente, no logres el grado. Evidentemente el examen lo que más le interesa en prioridad es la toma de decisiones al responder los reactivos que te vas a encontrar en cada área disciplinar que desarrolles. Ahora, ¿por qué es importante el plus? Bueno, pues porque al momento en que tú apruebas el examen plus, quieres dar o mandas el mensaje de que no solamente aprobaste por conocimiento, sino que sabes expresarte y sabes comprender la información. Y eso, te lo puedo asegurar, es un tema muy relevante en la industria porque, por ejemplo, te lo puedo decir a nivel personal. Este mes tuve una conferencia, corrijo, fue el mes pasado. Fue una conferencia con la gente de Fuller y con ellos hubo 3 juntas de trabajo. La primera junta para explicarnos qué querían, y evidentemente tú tienes que tomar notas y comprender el mensaje, la intención, la gravedad, el detalle. Después hubo una segunda junta para ver la propuesta de trabajo, cómo estaba planteada. Si lo que tú, las herramientas que fueron 4, estaban bien desarrolladas, o que les diera los comentarios de qué se buscaba en cada herramienta para saber qué funcionaba. Por ejemplo, de esa junta, un video era bueno como video, como información, pero no para el público. Y pues en la junta nos dimos cuenta que había que cambiar el video. Y curiosamente, la herramienta que me pareció la más superficial y más rápida de describir fue la que más les gustó, y que por la estructura narrativa que ya se estaba perfilando, en lugar de ser la primera, iba a ser la última herramienta, por ejemplo. Y la tercera junta fue para hacer un simulacro que se extendió incluso, un simulacro de cómo estaría la plataforma funcionando, quién entraba, cuál material. Todavía 2 días antes me mandaron la nueva versión de la corrección de la versión original de la presentación. Todo esto implica habilidades de comprensión, todo esto implica sesiones a veces de mucha presión del cliente, ¿sí? Y que obviamente si no tienes una mueblería adecuada aquí para pensar y traducir, vas a sufrir complicaciones. Entonces, cuando tú apruebas un examen de Ceneval, que no solamente le manda por la señal de que eres capaz de tener los puntos promedio o superiores para la aprobación, para la acreditación, para el reconocimiento, el grado, y aparte tienes una demostración palpable de que eres capaz de comprender y traducir información, que eres capaz de organizar tus ideas, pues tienes una mayor competitividad laboral que hay que empezarla a compartir. ¿De acuerdo? Entonces, con esta introducción a la sesión de esta oportunidad, te voy a compartir una presentación para plantear lo que vamos a trabajar en esta primera sesión. Permíteme un momento. Okay, aquí está. Y le ponemos este formatito para que sea más funcional. De acuerdo. Vamos a trabajar, por así llamarlo, desde el nivel literal de la lectura, primero de los datos y con ello ya el desarrollo de un texto. ¿De acuerdo? Todavía esta sesión, como se comentó en la previa, nos vamos a enfocar mucho más en la construcción de textos que en la comprensión. Que si te das cuenta de la comprensión de recursos de lectura,
pues también de una manera u otra se agiliza la comprensión lectora. Es decir, si yo soy capaz de armar una idea, tengo más habilidades para encontrar la estructura de un texto. Esto va muy relacionado. Entonces, ¿esto cómo aplica? Bueno, aplica de la siguiente manera. Lo más importante de un edificio, ¿sí? Que puede tener estas imágenes espectaculares y que obviamente requieren de mucha destreza para que tenga el equilibrio, la resistencia, la flexibilidad, porque has de saber que estos edificios tienen que construirse de una manera flexible. Edificios de estas dimensiones, como los que hay en los rascacielos de Nueva York, de la Ciudad de México, etcétera, son edificios que tienen que tener una flexibilidad de manera que se puedan balancear y eso marca la resistencia al viento y sobre todo a los sismos. Estamos hablando de que en un sismo, lo sé en algún reportaje que vi, la torre de Vancomer, de BBVA en la Ciudad de México, tiene una flexibilidad de hasta medio metro. O sea, más o menos esta diferencia, ¿sí? Es lo que el edificio puede hacerse a un lado, a otro, para absorber y resistir un sismo. La torre, evidentemente, es espectacular. La torre tiene, no sé, metal, vidrio polarizado, jardines, balcones, piezas, etcétera. Muy bonito. Pero a final de cuentas, ese edificio se sostiene porque si suponiendo, alguien me decía en algún momento, supongando que este edificio tuviera 200 metros de dimensión de edificio, de estructura, pues por lo menos va a necesitar 130 o 150 de cimientos. No hay de otra. Y obviamente, de acuerdo al tipo de piso, ver si tiene que estar en pirámides, si va a haber refuerzos, etcétera. ¿Por qué? Pues porque de ello se va a sostener el edificio. Un ejemplo, y curiosamente, cuando he tenido la oportunidad de trabajar en Ceneval, eh, el estacionamiento es interno, o sea, es subterráneo, en el mismo edificio, y son 9 niveles. O sea, 9 niveles en que vas bajando para llegar, que este es de las visitas, el primero, porque está hasta el fondo, el primero de los niveles, o nivel 9, da lo mismo, como lo quieras ver, de abajo hacia arriba o hacia el fondo. Parece una catacumba, porque bajas 9 niveles. Ponte que cada nivel tenga en promedio 2,5 metros, mínimo, mínimo, y eso me parece corto. Entonces ya estás hablando de promedio 3 metros, estás hablando por lo menos de 40 metros hacia el suelo, hacia abajo. Y obviamente ahí van a estar ya todos los cimientos para sostener el edificio, ¿sí? Entonces, lo más importante de una idea no es la estructura superior, sino la infraestructura, la estructura que no se ve, pero que cuando vienen los problemas, por supuesto que es notable, ¿verdad? Entonces, a partir de ello, permíteme, el objetivo, aplicar herramientas de comprensión en la literalidad de un texto para aumentar la capacidad de comprensión de un mensaje de un texto, de un ensayo, que podría ser un caso similar a lo que tú vas a hacer para el examen de texto argumentativo. Leer puede ser una actividad de placer o de productividad, no se discute, pero en ambos casos se requiere un trabajo intelectual. Hay que pensar. Por la escritura es un mensaje que debe ser comprendido, por ello es un esfuerzo físico-intelectual el que se debe aplicar. Parece mentira, leer mucho da hambre, pero leer de manera productiva, ¿sí? Necesitamos emplear algunas herramientas que dan buen dominio, aumentan el placer y la productividad. Obvio, si eres más efectivo, pues lo vas a hacer con más agrado. Ok, a partir de ello, ¿sí? Por supuesto que lo que vemos en los edificios nos emociona. Claro que la estructura es a lo que se le apuesta porque nos impresionan los sentidos. Pensemos, por ejemplo, en las propuestas arquitectónicas en la Ciudad de México también de el acuario
de Imbursa. Es un edificio, sí, que se le acusa, se le menciona que parece ser una taza sanitaria de baño, pero es una propuesta interesante. Y la prueba está que el edificio es bastante popular. La Torre de Banobras, que es un edificio triangular allá en Onualco, la emblemática torre latinoamericana, ¿sí? Lo mismo pasa con los textos. Podemos encontrar mucha imagen bonita, pero si no entendemos la estructura, nos va a costar trabajo la comprensión. Entonces, a partir de ello, ¿cuáles son las herramientas que necesito que conozcas bien? Bueno, la observación, la capacidad de comparar y relacionar, el saber clasificar, el poder cambiar, el saber ordenar, el dar un sentido de transformación, saber jerarquizar, analizar, producir una síntesis o poder evaluar. Cualquier texto que tú presentes en Ceneval puede tener todas estas herramientas. Ahora, de lo que se trata, evidentemente, es que tú sepas, que decidas, más que saber, que decidas en qué momento vas a analizar un concepto, vas a sintetizar en la conclusión, vas a evaluar una acción de alguien, ¿sí? Vas a clasificar determinados comportamientos y después los vas a jerarquizar. Todo esto lo comento porque no hay un orden o una secuencia que digamos ser la perfecta, la adecuada, No, todo depende qué quieres rescatar, ¿sí? Esto ahorita lo vamos a aplicar con digamos, un ejercicio personal para que te guíes, ¿de acuerdo? Ok. Eh, entonces, esas herramientas son lo que forman la memoria de trabajo. En pocas palabras, sí, es una memoria operativa. Es la memoria que nos permite todos los días saber que ya leemos, o que podemos vestirnos, o que sabemos cómo afeitarnos, o que sabemos cómo peinarnos. No tenemos que tomar un curso cada día para aprender. Hay cosas de manera operativa que estamos resolviendo y nos ayudan a resolver diario. Ahora, se trata de que fortalezcamos las habilidades de comprensión y de elaboración de ideas para que el proceso de la redacción sea más grato. Ok, eh, ojo, todo texto en lo literal tiene intención comunicativa. Debes asegurarte en tu examen que el texto que armes tenga clara la intención de lo que quieres demostrar. La clara intención de lo que quieres demostrar. ¿Sí? Ahora, por supuesto, todo texto tiene una estructura que hay que comprender o que hay que construir. Si tú no eres ordenado y no tienes los marcadores discursivos adecuados y la coherencia bien trabajada, esta estructura no va a funcionar. Ahora, evidentemente tenemos una serie de herramientas de pensamiento que podemos aplicar, que son las que ya hemos visto. ¿De acuerdo? Estas son. Si te das cuenta, todas ellas son habilidades de pensamiento que tenemos. La cosa es utilizarlas de manera consciente. Esa es la parte más importante. Ok. No, ahí está. Ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya que sabemos lo que es observar, comparar, relacionar, clasificar, cambiar, ordenar, transformar, jerarquizar, vamos a hablar, por ejemplo, de un tema llamado la pulsión de la muerte. ¿Sí? Ok. Te voy a pedir, por favor, ¿sí? Que en los próximos 5 minutos, ¿sí? 5 minutos, por favor, investigues genéricamente qué es la pulsión de la muerte. Porque a partir de este concepto, que lo comprendas, yo voy a hacer una redacción en este momento frente a ti para establecer la situación. ¿De acuerdo? Entonces, dejo el audio, solamente quito la cámara y empezamos a trabajar en unos momentos. ¿De acuerdo? Acuérdate, considera, pulsión de la muerte. Necesito tus referentes, insisto, para que sepas ver lo que voy a escribir, para que entiendas por dónde va el tema. ¿De acuerdo? 5 minutos.
Ok, regresamos. Y en este momento ya debes de tener una mayor conciencia de que la pulsión de la muerte es un concepto freudiano, de Freud, para acá pronto, que explica una relación de cómo los seres humanos nos relacionamos con el concepto de la muerte. Uno de los primeros conceptos que define ya la existencia del ser humano como eso, como un ser humano, son, por ejemplo, los ritos funerarios. Estamos hablando que los ritos funerarios ya es una conciencia del hombre de que la vida tiene límite, es la construcción de una concepción de que hay un mundo diferente, superior, etcétera. Y evidentemente es una manifestación de respeto al que ya se entiende que ya no está con nosotros. Todo eso, de 100,000 años a la fecha, es lo que representa un funeral, un sepelio. Que pueden cambiar las formas, que ahora hacer una cremación, que se dejan las cenizas en el mar o que se ponen una vasija para hacer un árbol. Esas son variaciones y habrá más, pero todo inicia de esa concepción. Bueno, y obviamente en este tenor, Freud crea una estructura donde nos habla que hay personas que buscan la muerte y personas que huyen a la muerte, que es totalmente ocioso tratar de eliminarla. Eh, Explicando más en lo que has investigado, estaríamos hablando que la pulsión de la muerte, por ejemplo, es para personas con vigorexia. Por ejemplo, una persona con vigorexia, es decir, estas que disfrutan de estar en el gimnasio 4 horas o 5 o 6 horas porque tienen una impulsividad para hacer ejercicio, pues evidentemente están asociando que en tanto hagan más ejercicio, tienen una mejor forma, una mejor salud y tener una notable y admirable salud, pues los aleja de la muerte. Es una pulsión positiva porque estás haciendo algo que, digamos, te preserva de mejor manera. Pero también está la pulsión negativa de las personas que, por ejemplo, en esos retos, por ejemplo, les da por saltar de un andén a otro en el metro, sabiendo que puede tener un accidente. Las personas que andan con bicicletas en la cornisa de un edificio a 150 metros, por ejemplo, saben que pueden morir, pero no les importa. La adrenalina de vencer o retar a esa muerte te genera un sentimiento de invencibilidad. Esa es una pulsión que puede ser también negativa. Un fumador diciendo, Diego, me he de morir, pues sí, pero obviamente es una opción diferente al que evita el tabaco y tiene hábitos sanos de vida. Es la pulsión de la muerte. Ok. ¿Por qué estamos tocando esto? Bueno, porque puedes encontrarte, por supuesto que esto puede ser mejorable en sintaxis, en planteamiento. Lo que quiero es acercarte a la situación y vayas viendo cómo de cosas que ahorita sugiero, espero, revisaste, pues entender lo que explicamos. Y en este caso, ¿qué te presento? Te presento un texto que trae la estructura que ya hemos platicado. Los retos es una práctica que se ha desarrollado en los gustos juveniles con el uso o popularidad de las redes sociales. Un reto es una práctica social que busca poner conciencia sobre un tema. Por ejemplo, perdón, porque eso, pues sí, lo acabo de escribir. Por ejemplo, el Ice Bucket Challenge, que sí se escribe, para tomar referencia del dolor o sufrimiento de las personas que sufren de esclerosis. En contexto, ese baño de agua helada es una concientización de quien sufre esclerosis, que el cuerpo al ir perdiendo facultades de movimiento y de control, etcétera, y irse consumiendo los músculos, siempre tienen frío. O sea, ellos sienten el cuerpo frío. Entonces, el Ice Bucket tiene la intención de que con esa conciencia tengas dimensión del sufrimiento de las personas. Por ejemplo, hubo también otro reto para contextualizar y ver lo que significa todo esto.
que es parte de la estructura. Tendríamos, por ejemplo, el caso de hacer 22 flexiones o lagartijas, más bien lagartijas, planchas. Esto en referencia a una práctica de, me parece, militar de 22 ejercicios o 22 fallecidos, algo así, no me acuerdo exactamente, y de esa manera tú cobras conciencia. Ok, pero también hay retos que pueden ir en contra de la salud de las personas por la adrenalina y superar una meta. Por ejemplo, gente que se cuelga de los pies como un murciélago. El problema es que si no tienes la suficiente fuerza, el suficiente entrenamiento o la mala suerte, pues caes directamente y con todo el peso de tu cuerpo sobre las cervicales y te las puedes desviar y te puedes quedar paralítico. Acá pronto. Eso también es un reto. De tantos otros que seguramente has de conocer y que no es mi intención actualizarte. Ok. Dado el contexto de lo que es un reto, entonces viene la pregunta. ¿Estás de acuerdo con la práctica de los challenges? Ok, la pregunta debí poner mejor en lugar de reto challenge, que es reto, como muestra de responsabilidad para apoyar causas sociales o deben ser censurados para evitar que la gente pierda el control y pueda causarse daños físicos. Ahí está la pregunta. Ok, ahora recordando lo que ya platicamos, qué pena, cerré la presentación. Déjenme un segundo, ahorita la voy a volver a poner para mí, para hablar de o usar los recursos que implican el poder escribir. Ojo, parto del hecho de que tú ya lo tomaste como nota, lo tomaste captura de pantalla o puedes revisar con mayor detalle la presentación en los minutos en que lo revisamos. Estamos hablando de la capacidad de observación, de comparación, clasificación, cambiar, ordenamiento, transformación, jerarquización, análisis. Ok, a mí se me ocurre empezar a partir mi pregunta de una observación. ¿Sí? Una observación es algo en lo que tú has sido partícipe, ¿sí? Te voy a pedir una disculpa si ves que la pantalla como que se mueve, pero es que voy a escribir y pues el teclado es parte de la lab. Entonces empezamos, ya tenemos ahí la pregunta, la voy a separar aquí para fines prácticos. En la hoja de Ceneval viene el espacio para escribir de manera literal y entonces déjame buscar, aquí está, pongo esta línea para separar. ¿Okay? Yo ahorita, acuérdate la estrategia que te comentaba en la primera parte de este curso. Me tomo los 2 minutos y empiezo a cuestionarme, bueno, ya me quedó claro un challenge, conozco tal conozco tal otro, me han participado de me acuerdo que vi un video, ok, estoy a favor, estoy en contra, deben promoverse, ok, ¿cómo voy a entrarme? Ok, va. Ya me gasté mis 2 minutos, ya tengo una estrategia y ahorita yo voy a utilizar un párrafo de observación, por ejemplo. Vamos a cambiarle. De relación. Compara y relación, yo voy a relacionar. Ok. Puedo empezar mi texto diciendo o escribiendo lo siguiente. Relacionar. Es muy cotidiano, perdóname, cotidiano que existan estados de ánimo en las personas que no son del todo satisfactorios. Por ejemplo, la vida cotidiana tiene satisfactorios, tiene una gran cantidad de rutinas, de cosas que se deben hacer para cumplir con obligaciones. Esto puede ser tan profundo que sumerge a la persona en una percepción de sinsentido de la vida. Es decir, permítanme ajustarlo un poquito más es decir, no encontrar motivos de emoción. Si hubiera alguna duda,
Entonces aquí lo que voy a relacionar. Ojo, es un estilo y yo te lo comparto y te lo recomiendo. ¿Cuál es el dilema? Más que problema, el dilema que esto abre. Definir hasta dónde necesitamos de la seguridad de la costumbre y hasta dónde debemos buscar alternativas que den emoción a nuestra vida. Ya aquí establecemos una relación entre el aburrimiento, la apatía, la costumbre y las emociones. Te podrás dar cuenta que todavía no hablo del reto, todavía no, pero necesito introducir a la gente. No empieces a hablar directamente, estoy de acuerdo porque te vas a quedar sin argumentos. Da un contexto. Aquí ahora, por ejemplo, puedo poner un párrafo de análisis. Por ejemplo, y aquí ya vamos a tomar lo que tú investigaste. Por ejemplo, dice, podemos usar un párrafo de análisis. En su momento, Sigmund Freud concibió un... Con ese, en su momento ya me quito de hablar de una precisión, de un lugar, de un sitio. Ya, en su momento, se puede investigar. Concibió un concepto muy adecuado a lo que estamos empezando a argumentar. La llamada pulsión de la muerte, coma, explicación para la relación del hombre. Ok, vamos a ponerlo en tiempos modernos. Del ser humano en su inevitable relación con la muerte. Vamos a precisar. La pulsión de la muerte significa que hay una sensación que nos acerca o nos busca alejar de morir. Aquí sería interesante preguntarse, por ejemplo, porque tomamos nueva la pregunta, por ejemplo, si participar en un reto viral, con eso ya hablamos del entorno digital, si participar en un entorno viral nos aleja o nos acerca de la muerte. ¿De acuerdo? Ok. Ya ahorita aquí estamos analizando el tema. Estamos analizando, sobre todo por la frase final. Aquí sería interesante preguntarse, por ejemplo, si participar en un reto viral nos aleja o nos acerca o nos aleja de la muerte. Ya estás empezando a analizar. Ahora, necesitamos clasificar. Vámonos a la estructura del pensamiento de qué es clasificar. La pulsión de la muerte se fundamenta en dos corrientes. La primera es buscarla, permíteme, buscarla
alentarla por medio de acciones que nos ponen en peligro, y en la medida en que salvamos la existencia, sentimos alivio. Por ejemplo, un equilibrista siempre corre el riesgo de caer y matarse, pero cada vez que logra salir vivo de la experiencia, se siente un poco inmortal. ¿Sí? Lenta, ya quedó la corrección. ¿Aquí qué se puede hacer? Por otra parte, una persona que tiene un riguroso plan alimenticio para... un detalle. Aquí la pulsión es negativa, pues el peligro es lo que se reta. Ya damos la definición. Lo ponemos no en definición de concepto, para el texto. Por otra parte, una persona tiene un riguroso plan alimenticio para gozar de una vida plena. No va a evitar la muerte, pero piensa en vivir de mejor manera para que la muerte reduzca sus probabilidades. Esta pulsión es positiva, pues se procura el cuidado del ser. Ya hablamos entonces, ya clasificamos las acciones positivas de las acciones negativas. Y no negativas por buenas o malas, sino en función de el reto que cuestiona o supera la muerte, o la acción que busca evitarlo porque pienso que de esa manera mi salud y mi resistencia es mayor. Fíjate cómo hasta el momento, ¿sí? Nos hemos gastado todo este texto, 3 párrafos extensos, y no hemos llegado al tema central de los retos. Pero ya creamos una estructura. Entonces, ahora sí, podemos pasar a lo siguiente. Podemos pasar, de acuerdo a las herramientas a una síntesis, una primer síntesis o a una evaluación. Aquí ya lo podríamos decidir. No necesariamente cambiar porque vamos a mantener la misma unidad de tema, pero vamos a evaluar. Por ejemplo, desde esta perspectiva de la pulsión de la muerte, podemos concluir que los seres humanos tenemos 2 caminos. Retamos nuestra existencia o la cuidamos. Cualquiera de las 2 opciones debe generarnos un estado de satisfacción. Ya estableciste, ¿sí?, a nivel de síntesis, que no hay más opciones. O te cuidas o retas al peligro. Tan fácil como esto. Ya no le das ejemplos. Ya resumes.
Ahora, ¿por qué te conviene un párrafo muy corto? Porque ya al ser una síntesis, es como un extracto de todo lo que ya argumentaste antes. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Ahora sí vamos a entrar al tema. Con respecto a los nuevos, a las nuevas formas de vivir o de concebir la pulsión de la muerte, la Internet ha dado varios ejemplos. Sin necesariamente hablar de la pregunta, tenemos ejemplos, tenemos casos, para no repetir, que todo esto lo anterior también se puede corregir si ya le echo más corrección y atención. Pero bueno, tenemos casos en que se reta a tener conciencia del dolor de las personas. Las personas. O bien retos que ponen en riesgo la integridad de las personas. Ahora, aquí ya viene el punto importante, que aquí no estoy llegando a las 2 cuartillas todavía, pero lo que quiero es que vayas viendo cómo se va armando. No serán las 2 cuartillas, pero ya estoy próximo a cumplir la primera, la integridad de las personas. Por ejemplo, podría decir, o bien retos de las personas. Desde la perspectiva de vida en que me encuentro, y esto puede ser totalmente personal, y acuérdate que comentábamos en la sesión previa, la sesión 1, que en esta parte sí viene el posicionamiento y tiene que ser personal, ¿sí? Desde la perspectiva de vida en que me encuentro, estoy en contra, incluso preocupado por la manera en que los retos sean, como cambié de página, sean popularizado, en tanto ponen en mayor riesgo la vida de las personas. Ya puse mi planteamiento. No solo estoy en contra, sino incluso preocupado por la manera en que los retos se han popularizado, en tanto ponen en mayor riesgo de ver a las personas. Mientras más riesgo haya, más divierten en apariencia. Ahí lo tenemos. Vamos a repasar, vamos a revisar. Fíjate los bloques informativos. Empiezas con un marcador discursivo. Es muy cotidiano. Esto ya te habla de un tema que le estás proponiendo al lector, que lo entiende, lo acepta o que no lo puede evitar. En una expresión que utilizo muy seguido en los cursos, esto, si se dan cuenta, es casi la misma expresión que utiliza un estandopero, ya saben, estos que cuentan chistes, diciéndote o diciendo al público, ¿no les ha pasado? Porque lo que está buscando el público es que la gente diga, sí, yo me siento identificado, me ha pasado igual. Esa es empatía o ese rapport, esa cercanía que se quiere establecer. Entonces, cuando tú pones, es muy cotidiano, ¿sí? Ya involucras al lector. Que existan estados de ánimo en que las personas no son del todo satisfactorios. Ok. Aquí hay una primera idea. Sobre esta primera idea, vas a tener que sustentarla. Por ejemplo, la vida cotidiana tiene una gran cantidad de rutinas
de cosas que se deben hacer para cumplir obligaciones. Esa es la primera parte que te comunica con la parte en rojo. Estados de ánimo. ¿Sí? Aquí, esta idea la tienes que profundizar. Por eso dice, esto puede ser tan profundo que sumerge a las personas en una percepción de sinsentido de la vida. Es decir, no encontrar motivos de emoción. Esta parte responde a la parte subrayada. Después viene la pregunta donde tú involucras más al público. Y este lo vamos a marcar con tono azul. ¿Cuál es el dilema que esto abre? O sea, ya que pusiste un planteamiento de que hay estados de ánimo insatisfactorios, que la persona se sumerge en la percepción de la vida sin sentido, ¿sí? ¿Cuál es el dilema que abre? Definir hasta dónde necesitamos la seguridad de la costumbre, las obligaciones, y hasta dónde debemos buscar alternativas que nos den emociones, que den emociones a nuestras vidas. Está la explicación a partir de qué? De los estados de ánimo. Vamos a ponerlo en negrita. Ese es el gran tema. ¿Sí? Sobre ese estado de ánimo. Ahora, a lo mejor aquí necesitamos un párrafo de transición que se interponga en este. Por eso tengo que hay que hacer un plan. Ahorita lo estoy armando aquí al momento. Lo que quiero que en el examen tú tengas más serenidad. Por ejemplo, aquí, ¿qué podemos hacer? Este problema, este problema, este enfoque de obligaciones e insatisfacción no es nuevo. Existe al menos un referente que explica por qué o cómo tratamos de negociar, soportar o mejorar esos estados anímicos. ¿Correcto? Anímicos. Con este pequeño párrafo de transición, corrijo, ya entonces puedo proceder. En su momento, Sigmund Freud concibió un concepto muy adecuado de lo que estamos empezando a argumentar, la llamada pulsión de la muerte. Es más, aquí podríamos ponerle 2 puntos, no es una definición, la llamada pulsión de la muerte. Ponemos aquí un punto y seguido. Esto se explica, o esto explica corregimos, la relación del ser humano en su inevitable relación, en su inevitable vínculo, ¿ves? Empezamos a ver que hay palabras muy continuas, vínculos con la muerte. La pulsión de la muerte, ya vamos a la definición, significa, esto es importantísimo, no nada más es el concepto, interprétalo, que hay una sensación que nos acerca o nos busca alejar de morir, o busca alejarnos de morir. Aquí sería interesante preguntarse, por ejemplo, si la participación de un reto viral nos acerca o nos acerca o nos aleja de la muerte. Fíjate, en otras palabras, un reto nos aleja de las obligaciones y nos da motivos de sentido a la vida. Ya habíamos hablado de eso antes. Ponlo en pregunta, en otras palabras. Fíjate cómo las preguntas te van a llevar a esa reflexión. Y entonces las preguntas te van a llevar a argumentar. Lo pones en negritas para que veas como el pase que estoy haciendo, ¿sí? Y porque esa pregunta requiere
responderse. Ya hablamos de Freud, ya vimos cuál es su concepto, qué significa su concepto, y esta parte final de obligaciones que ya agregamos nos relaciona con la parte inicial que hablaba de el cumplimiento de obligaciones que nos pone el fastidio, el sinsentido, o la búsqueda de algo que nos dé la adrenalina de vivir. Vamos a interpretarlo así. Y entonces, ¿qué ponemos? La pulsión de la muerte, vamos a detallarlo, se fundamenta en dos corrientes. Obviamente esto ya nos va a hablar, igual que fastidio o aburrimiento o obligaciones ante diversión, emoción, excitación. La primera es buscar alentar por uno de acciones que nos ponen en peligro y en la medida que salvamos la existencia, sentimos alivio. Es más, aquí podríamos decir alivio, coma, emoción. Y entonces esto lo ponemos en rojo y explicamos la primera línea. Pero profundizamos. Por ejemplo, un equilibrista siempre corre el riesgo de caer y matarse, pero cada vez que logra ser vivo de la existencia se siente un poco inmortal. Aquí la pulsión negativa. Esto lo manejamos aquí en tono verde, que es el ejemplo. Aquí la pulsión es negativa. Damos una confirmación. Puede ser peligro, es lo que se reta. Cambiamos y ponemos aquí un marcado discursivo. Por otra parte, ¿ves? Aquí esto es lo que te da unidad. Por otra parte, una persona que tiene un riguroso plan alimenticio para gozar, aquí entonces otro ejemplo, una persona que tiene un riguroso plan alimenticio para gozar la vida plena, no va a evitar la muerte, pero piensa en vivir de mejor manera para que la muerte reduzca sus posibilidades. Esto es la variación, esto otra vez va en verde, ¿sí? Habla de los ejemplos. Pero aquí dice, esta pulsión es positiva porque procura el cuidado del ser. Vamos en negrito. Ya pusiste las dos categorías. ¿Notas? Aquí viene entonces tu síntesis, ya que explicaste. Desde esta perspectiva de la pulsión de la muerte, no olvides poner el contexto de que estamos hablando. Aunque digas, es el mismo tema, sí, pero tú estás argumentando algo que el público necesita irlo guiando. Desde esta perspectiva, la pulsión de la muerte, podemos concluir, ponemos aquí una frase insertada que se me estaba pasando. Desde esta perspectiva, marcador discursivo, ¿cuál de la pulsión de la muerte podemos concluir? Eso quiere decir que ya de la pulsión ya no vamos a hablar tanto, ¿sí? Y entonces viene tu síntesis. Los seres humanos tenemos dos caminos. Esto ya es una conclusión, esto es información, lo ponemos en rojo. Es más, puede mejorar. 2 puntos. ¿Retamos nuestra existencia o la cuidamos? Cualquiera de las dos opciones debe generar un estado de satisfacción, de gozo o de placer. Ya lo relacionamos con el parte inicial. En fin, ¿de acuerdo? Y entonces ya tienes la fundamentación para decir, con respecto a las nuevas formas de concebir la pulsión de la muerte, el Internet ha dado varios ejemplos. Tenemos casos en que se reta a tener conciencia de las personas o bien retos que ponen en riesgo la seguridad. Y aquí viene ya tu posicionamiento. Y fíjate, te va a poner en negritas, en subrayado y en rojo. Esta es la parte que en la rúbrica ya te dirá calificado. Bien, desde la perspectiva de vida en que me encuentro, tu posicionamiento, estoy en contra. Esta parte es la que más se va a valorar. Incluso preocupado por la manera en que los retos se han popularizado, en tanto ponen en mayor riesgo la vida de las personas. Simple. No es difícil. No es imposible. De lo que se trata es que seas organizado y
Cuando acabes tu texto la primera vez, con el plan que tengas, regreses y vayas viendo, ¿sí?, que tienes ahorita una cuartilla técnicamente concluida. Vamos a avanzarla. Hoja, a la siguiente página. Ahí está. Y podemos ver que técnicamente tenemos, por tanto, un párrafo, 4 líneas, 5 líneas, tenemos un párrafo, una cuartilla concluida. Y apenas dimos el posicionamiento. Nos faltan los argumentos. ¿Por qué estoy en contra? ¿De acuerdo? Ahora, eso lo vamos a ver en el segundo bloque. Aquí la parte importante que quiero que percibas es: escribir debe ser un acto meditado. Si te das cuenta, nunca caí en frases tipo lo que quise decir, como ya lo había comentado, porque por eso estás organizado. Se vuelve a caer en los temas, pero no utilizas esas palabras, porque es muy diferente decir retomando desde otra perspectiva, con otro enfoque, con una visión diferente, a que digas, como ya lo dije, porque cuando tú marcas en texto, como ya lo dije, pues está redundando. Si ya lo dijiste, ¿cuál es el problema? Ya lo dijiste, ya lo escribiste, ¿sí? Y segundo, evitas con esta estructura quedarte sin ideas a mitad del texto. Si tú empiezas directamente sobre esto, está bien, tienes un posicionamiento, nadie lo discute, pero te quedan 2 cuartillas para tener que decir por qué. Y te lo digo de verdad, la experiencia me lo dice, lo más cotidiano es que la gente se queda sin ideas. ¿Sale? Porque estás nervioso, porque estás nerviosa, porque ya es mucho el cansancio, porque no era un tema que estás preparado, porque a lo mejor ese momento se te secó la mente. Ojo, tienes que hacer un plan. Y la mejor manera de tener referentes, ¿cuál es? Leer. Te lo vuelvo a citar. ¿Vale? Ok, vamos a tomar una pausa o vamos a cortar este primer video para que sean unidades más funcionales, como ya habíamos comentado en sesiones previas, y continuamos en la segunda hora con este texto y con más contenido de la estructura. ¿De acuerdo? Gracias, muy amable. Nos estamos viendo en el segundo bloque.